mi nombre es Gloria Mariño, yo represento a la Asociación de Pescadores del Riacho. Nosotros le llamamos la Comunidad del Riacho, es una comunidad de pescadores artesanales histórica que está sentada del Desempeño a 5 kilómetros más, tenés un desvío hacia la izquierda, son más o menos 5 kilómetros de tierra y ahí desemboca ese camino en lo que es la Comunidad del Riacho. Esa comunidad está hace muchísimos años, ha rotado gente, pero en realidad fija hace más de 40 años. Son pescadores y recolectores costeros. La actividad que predomina en el Riacho es la recolección costera de mariscos, se dedican mucho al pulpeo, que es lo que más se están dedicando últimamente, y bueno, lo que es caracol, almeja, cholga, mejillón. Mi papá era pescador artesanal, él se llamaba Walter Lino Mariño, todos lo conocían como Tito Mariño. Él se dedicaba en un principio más a lo que es el bote a remo, se dedicaba a la pesca con bote y después se abocó a la recolección de mariscos y a pulpear. Cuando éramos chicas, mi papá hizo la casa más o menos 80 y algo en el Riacho. Él se dedicaba a la actividad con mi mamá y nosotros estábamos con ellos, porque en esa época éramos chiquitas y bueno, nosotros entrábamos a las mareas a la noche con mi papá, con mi mamá, íbamos a recolectar todas juntas y bueno, después en la adolescencia, cuando empezó la escuela y demás, ya mi papá no quería que estuviéramos allá, obviamente que nos dedicáramos a estudiar, entonces nos alejamos del Riacho y bueno, después íbamos con nuestros hijos y demás, ya casadas con mis hermanas, y compartíamos con mi papá, íbamos a la marea, pero una cuestión más de hobby. Y después, cuando fallece mi papá, nosotras tres, que somos tres mujeres, heredamos el permiso de papá y bueno, nos empezamos a dedicar a esto por una cuestión más por pedido en su momento de mi papá, que es como que él moría y quedaba el Riacho sin mariños, como él lo pensaba. Y bueno, nosotros justamente le dijimos que no, que íbamos a seguir, por más que fuéramos tres mujeres. Cuando nosotros éramos chicas, escuela no existía en el Riacho. Entonces, después creo que en el 90 y algo se puso la escuela. Y bueno, y ahí sí, todos los hijos de los permisionarios que estaban en el Riacho podían asistir a la escuela ahí, no se tenían que ir. Y la realidad es también hay que estar allá porque es una cuestión que obviamente no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos gas. Y el esperar, y sobre todo en verano es más complicado, pero el tema del agua es un tema bastante complicado con la gente porque vos estás ahí y, o sea, no te traen agua o te traen cada 15 días y el agua no te alcanza, es un tema. Y antes se sacaban 30 bolsas, 40, 50 bolsas de mejillones por mes, aparte del resto. Hoy en día eso no existe porque no hay. O sea, ni siquiera da para sacar una bolsa. Te digo, este mes que fuimos ahora, por lo que yo vi, nada, porque de hecho lo limpiaron al banco. Los mismos permisionarios del Riacho, en esa época obviamente estaba vivo mi papá, no estaba yo, ellos armaron un proyecto para justamente evitar que falte el mejillón, que siempre fue el recurso fuerte del Riacho. El Riacho siempre se vendió por el mejillón, por el tipo de mejillón, por la calidad de mejillón que tenía. Y la verdad que había una falencia bastante grande de mejillón y bueno, ellos armaron un proyectito y demás. Bueno, fue muy bueno el resultado, pero estas cuestiones de tirantes con la provincia y demás, bueno, no se les quiso dar esa parcela a los permisionarios y bueno, la realidad es que ellos, enojados con esa cuestión, sacaron todo y no dejaron. Después se metió pesca a querer hacer esto, un técnico apoyado por pesca, que bueno,
a ver, la realidad está a la vista, no hay mejillón, hace más de 10 años que está ahí. Nosotros planteábamos esta necesidad de querer, nosotros en realidad empezamos en 2011 para pedir un permiso de cultivo, justamente por no tener mejillón. Hubo momentos donde estaba vedado completamente por una cuestión de que no había recursos y bueno, peleando por esta cuestión de tener un permiso que sea de los permisionarios, que nos dejen poder proyectar o armar o querer generar un producto que se nos estaba yendo. Y bueno, la realidad es que recién en el 2012, a fines del 2012, 2013, se nos da un permiso para armar esto, que fue con un proyecto de Proderpa. Después, bueno, tuvimos varias complicaciones por las renovaciones de permisos, esta cuestión de papeleo que para la parte productiva no es viable y nosotros la realidad es que siempre tratamos de manejarnos de un modo legal, o sea, si hacíamos algo que fuera autorizado y no pasar por encima de lo que correspondía. Después se nos rompió el tractor que habíamos comprado con el proyecto Proderpa, la realidad es que al día de hoy que no lo podemos arreglar, así que está ahí. Después compramos un módulo que era para trabajar con el tema del mejillón y demás que está en el Riacho también, y ese nunca logramos que lo habiliten para poder trabajar ahí. Y armamos unas estructuras de hierro, que les pusimos unas redes arriba, que eran para captación de semilla. Eso se armó y se puso. La realidad es que los primeros años al principio se doblaban las camas, no veíamos captación, o sea, después, bueno, esto de esperar los permisos que se renovaran, no se renovaban y teníamos que esperar, entonces como que no queríamos trabajar sobre algo que no sabíamos si íbamos a tener el permiso o no y qué iba a pasar, entonces era como muy especulativo. Entonces estaba como medio tire y afloje de en qué momento podíamos arrancar o no a trabajar. Nosotros lo que hacemos o lo que estamos haciendo ahora con la nueva técnica que está trabajando con nosotros es bueno ver esas cosas, a ver dónde hay captación, a ver qué hay que modificar, arreglar, porque eso vos vas una vez al mes, a lo sumo tenés, ponele 4 o 5 días al mes que vos podés laburar. Son esa marea extraordinaria, porque nosotros no podemos trabajar todos los días. O sea, son 5 días al mes, que son los días que hay una bajante extraordinaria donde podemos trabajar. ¿Qué pasa? De esos 5 días, por ahí tenés uno que podés trabajar o por ahí no tenés ninguno. O tenés todos, eso es muy variable. Ya depende mucho del clima, del viento, que eso ya no lo manejás, porque si las camas, estas estructuras de hierro no se descubren, no podés trabajar. My people